Con 57. Mauro, ¿cómo te va? Hola, amigo? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo amaneció? ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Tiempo para fondas o cero? No, cero. Aquí hay que estudiar mucho porque se nos viene un proceso muy complejo como país de aquí en adelante. Ya iniciamos la segunda fase de este proceso constitucional. Estamos con un gobierno que hizo recién un cambio de gabinete. Estamos en una polémica o en un impasse diplomático no menor con Israel. Por lo tanto, la cantidad de conflictos que tenemos encima, a mi juicio, no son menores, considerando que además estamos viviendo una cuádruple crisis de manera simultánea. Fíjate, tenemos una crisis política, una crisis social, una crisis económica y una crisis de orden público en la que semana a semana tú vas dando los antecedentes para que la gente se vaya informando de la gravedad que estamos viviendo como país. Sí, que sin duda es la que más le preocupa a la gente. Sí, sin duda. Mauro, me tiraste todos los títulos sobre la mesa, me tiraste muchas cosas. Pero déjame partir por algo que no me comentaste, pero que es la noticia. ¿Qué importancia tiene el Te-Deum hoy día para el presidente Boric? ¿Crees que políticamente pueda marcar algo? Bueno, el presidente hoy día se encuentra con niveles de aprobación que están cercanos al 33%, según lo mostró la última encuesta CADEM. Estas instancias son instancias oficiales a las que el presidente debe asistir junto con su gabinete, están los poderes del Estado. Por lo tanto, si bien es una actividad de carácter formal o protocolar, los chilenos valoran muchísimo la presencia del presidente. Veremos si es que hace o no declaraciones, si es que algunos de los ministros habla o no a la salida, porque seguramente los ministros van a ser consultados principalmente respecto al impasse con Israel, y me imagino que el gobierno, con la declaración que dio en un comunicado oficial, ya quiere dejar el tema atrás sin perjuicio de que la situación siga siendo un tanto preocupante desde el punto de vista de las relaciones bilaterales entre Chile e Israel. ¿Hay algún mensaje que el presidente debiera dar hoy día, aprovechando la cantidad de medios que están esperando el Te-Deum, la gente que esté, los políticos que puedan hablar, pero hoy debiera buscar el dardo hacia algún lugar o no? Yo tengo la sensación de que el presidente sí debiese hablar, sí debiese dirigirse a nuestra nación en un espíritu unitario. Acabamos de tener un plebiscito constitucional con un resultado particularmente sorpresivo en que el rechazo se impuso por cerca del 62%, si bien el rechazo es al texto constitucional, hay que recordar que el gobierno estuvo muy encima en la campaña, dado que el texto constitucional por sí mismo no se defendía solo. El gobierno tuvo que entrar en el límite del intervencionismo para tratar de salvar el proceso, no lo consiguió. El apruebo tuvo un 38%, que era más o menos la cifra de aprobación presidencial que registraba el presidente Boric, y dado estas cuatro crisis simultáneas que acabo de mencionar, sería muy prudente que el presidente no se dirigiera a la nación a través de un Twitter, sino que lo hiciera en algún punto de prensa con el fin de ir aunando los ánimos. Se nos viene un conflicto particularmente fuerte en cuanto al diseño institucional del nuevo proceso constitucional y necesitamos el presidente ahí en forma. Ajá. Qué buen punto ese. Yo creo que hay muchos políticos que creen que el Twitter es la única y gran fuente de información y de poder comunicarse con la gente. Y no se dan cuenta que no toda la gente tiene Twitter, que no toda la gente tiene acceso a eso. Esto que hace el presidente hoy día hablando, que ya lo vamos a escuchar, a los extranjeros, es distinto porque obviamente es muy difícil la comunicación, salvo que lo haya hecho o lo pueda plantear en una conferencia de prensa. Pero, pero no solamente hay que comunicarse a través de esto. No solamente. No es el Twitter la única vía de comunicación, es una vía de comunicación. Es donde se pueden replicar también los otros mensajes. Pero no todo lo que salga acá va a ser recibido o captado por la gran masa. Acá hay que pensar por la gente que no tiene redes sociales, que no tiene acceso a Wi-Fi, los adultos mayores que a veces tienen mucha dificultad en utilizar las redes sociales. Hay que pensar mucho en eso también cuando uno quiere dar un mensaje directo. Y esto es general, no solamente para el presidente Boric, sino que una generalidad también respecto hacia dónde va y cómo y a través de qué medio va el mensaje. Mauro, hubo cambio de gabinete. Así es. ¿Qué interpretación le das tú a este cambio de gabinete respecto al rol de los partidos, de los independientes? ¿Y qué significa para Boric, para el presidente, haber hecho esto? Bueno, para el presidente me imagino que fue particularmente doloroso realizar este cambio de gabinete, considerando que se removieron dos piezas centrales que para él eran muy importantes. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la ministra del Interior, la ex ministra del Interior, Isquia Siches, y el ministro o ex ministro Sexpress, Giorgio Jackson. Ellos formaban parte del círculo más íntimo del presidente de la República, pero el presidente
presidente tuvo que tomar la decisión de realizar este cambio. Este cambio tiene las siguientes implicancias. En primer lugar, es un retorno de los partidos políticos a tomar posiciones de poder mucho más significativas en comparación con el gabinete anterior. En segundo lugar, entra la ex nueva mayoría o la ex concertación a cargos muy importantes como el propio Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia. En tercer lugar, los independientes van bajando su intensidad o su presencia dentro del gabinete. En cuarto lugar, Revolución Democrática queda fuera del comité político sin perjuicio de que el partido crea necesario incorporar al nuevo ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en ese comité político. Y en cuarto lugar, se gatilló una crisis con el Partido Comunista, dado que el Partido Comunista estaba oficialmente nombrado Nicolás Cataldo como subsecretario de Interior. Se produjo una disputa ahí producto de los tuits que había emitido Cataldo y finalmente él queda como subdere y el Partido Comunista es, por así decirlo, compensado al quedar con la subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y por otra parte incluir a la ministra del Trabajo, también comunista, en el comité político. Esos fueron los movimientos principales, Rodrigo. Ajá. ¿Qué diferencia podemos ver entre la ministra Siches, la saliente, y la ministra Toá, en el mismo cargo de Ministerio del Interior? ¿Qué rol tú ves? ¿Qué presencia ves? ¿Qué conocimiento, sabiduría, qué fortalezas, debilidades podemos mirar si es que hacemos una comparación entre las dos? Bueno, lo primero es que la ministra Toá proviene de un partido político, el PPD, y por lo tanto tiene un sustento institucional que no tenía la ministra Siches. La ministra Siches era independiente y tenía principalmente un vínculo personal con el presidente de la República. Hay que recordar que gracias a la ministra Siches, en la campaña electoral de segunda vuelta, el presidente Boric se impone de manera muy contundente en el norte del país, que estaba prácticamente perdido en una primera etapa, si es que uno consideraba que en la primera vuelta Kast y Parisi había sido grito y plata en el sector. En segundo lugar, la entrada del PPD al Ministerio de Interior es un golpe muy significativo para las fuerzas más de izquierda dentro de la coalición del presidente. En tercer lugar, la experiencia de Carolina Toá en materias políticas y de asuntos públicos es mucho más significativa en comparación con la ministra Siches, y adicionalmente cuentan con un subsecretario de Interior que es de lujo dentro del gabinete. Me estoy refiriendo al subsecretario Monsalve, que ha hecho un trabajo realmente notable en materias de seguridad, quizás no con los resultados esperados, pero ha sido la cara visible, particularmente en la lucha del Estado chileno contra el terrorismo, particularmente en la Araucanía. Da la sensación de que Toá cuenta con un mayor respaldo de carácter institucional al provenir de un partido político, pero tempranamente va a ser juzgada en función de las cifras de delincuencia en especial. Hablemos de la Constitución, Mauricio. El otro día estuvo acá el presidente de la Cámara, el presidente del Senado también, y hablábamos de algo que para los tres sobre la mesa nos salía como muy natural, esta búsqueda de un acuerdo, de una unión, de saber escuchar al otro, pero tratar de llegar a un objetivo común, que es una buena constitución donde un alto porcentaje esté de acuerdo en la aceptación. Pero hay un mensaje de la derecha que dice que no va a ir a la reunión y que no fue a la reunión para buscar este acuerdo constitucional la semana pasada. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar la derecha con esto? Sí. A ver, varias cosas. Lo primero es que la derecha está notificando al resto, al gobierno particularmente, de que ellos tienen la sartén por el mango, tienen la mitad del Senado. Partamos por ahí. Y cualquier reforma constitucional va a requerir el concurso de los 4/7 de cada una de las cámaras, y los partidos de centro derecha tienen la mitad del Senado. Es decir, si los partidos de derecha vetan o bloquean, no hay acuerdo para avanzar hacia una nueva constitución. Eso es lo primero. Lo segundo, no tendremos, Rodrigo, y esto es lo digo de la manera más responsable posible, no vamos a tener nueva constitución para la conmemoración de los 50 años del golpe. Esa ha sido una de las metas públicas o insinuaciones que ha tenido parte de la coalición de gobierno al señalar que le gustaría bailar cueca con una nueva constitución el próximo año. Eso no va a ocurrir porque los tiempos no dan. Y lo tercero corresponde a qué órgano va a redactar la nueva constitución, y esas son las materias de debate. Hay algunos dentro de la centro derecha que dicen, bueno,
ahora tenemos voto obligatorio, por lo tanto debiésemos empezar el proceso desde cero. Es decir, preguntarle a la gente si es que quiere o no quiere nueva constitución y después en otra papeleta, de manera análoga a como fue el plebiscito de entrada en octubre de 2020, preguntar por el órgano constitucional que debiese redactar esa nueva constitución. El acuerdo no va a ser un acuerdo fast track, Rodrigo, este acuerdo va a demorar. El CERVEL ya dijo que lo más razonable es realizar elecciones en el mes de abril si es que hay acuerdo, para tener un plebiscito de salida probablemente en diciembre de 2023, siendo lo más estricto en los plazos. Esto va a demorar, esto no va a ser tan sencillo. Ajá. ¿Y cómo se tiene que hacer esta nueva constitución? ¿Qué mirada tienes tú, Mauro? Porque acá se habla de expertos, y esa definición de experto a mí en general, en la vida en general, me suena muy etéreo. ¿Quiénes son expertos? Porque para ti puede ser alguien muy experto para algo, para mí tal vez no, yo lo puedo cuestionar. La ciudadanía, ¿dónde queda la ciudadanía acá en la construcción de una constitución? ¿Dónde quedan ahora los políticos que mucha gente dijo que no querían, obviamente, que participaran en la construcción de una constitución, pero ahora los políticos toman un rol muy preponderante acá? Sí. Entonces, ¿quién debe escribir esta constitución? Muy buena pregunta, yo tengo una contradicción vital. La contradicción es la siguiente. El ideal sería que esto fuese redactado por una nueva convención constitucional. ¿Por qué una nueva convención constitucional? Porque se supone que es un proceso ciudadano al que ya dimos paso, ya avisamos en octubre del año 2020, pero a contrapelo uno mira las encuestas de opinión y se da cuenta que la convención constitucional 100% electa tiene solamente un 27% de apoyo de acuerdo a la última encuesta CADEM. Entonces, ahí viene la contradicción vital. La gente ya optó el año 2020 por una convención constitucional, fracasó esta primera etapa del proceso y por lo tanto la gente está decepcionada del proceso y quiere que esto lo vea un comité de expertos. El problema es el siguiente, ese comité de expertos va a ser solamente asesor, va a formar parte de las listas en las que compitan los partidos políticos para elegir a los convencionales, porque de lo contrario, si es que tenemos, imagínate, Rodrigo, una convención constitucional electa y un comité de expertos, los convencionales podrían decir, oye, yo tengo la legitimidad democrática, usted tiene derecho a opinar, pero no a votar, y ahí se va a producir un conflicto más o menos